La tabla de enrutamiento es quizás el elemento más importante que manejan los routers y es el lugar donde ocurre realmente la conmutación IP. En este capítulo vamos a averiguar o vamos a ver finalmente cómo ocurre el proceso de reenvío de paquetes IP a través de las interfaces de los routers, cómo el router interpreta la tabla de enrutamiento, que es quizás el misterio más grande que guardan los routers, y lo vamos a develar en este capítulo. Vamos a ver que dentro de la tabla de enrutamiento de un router hay distintos tipos de rutas, ¿sí? Tienen niveles y se comportan de distinta manera. Vamos a ver cómo ocurre realmente la búsqueda en la tabla de enrutamiento y cómo finalmente son reenviados esos datos a las interfaces correspondientes. Piensen en algo antes de comenzar a ver esto. Si tenemos un router con múltiples interfaces, y viene entrando un paquete de datos por una interfaz que va destinado a cualquier lado, ¿no? Nadie sabe, son nubes. ¿Cómo el router toma la decisión de efectivamente conmutar esto por la interfaz que corresponde y no enviarla por alguna que no sea el destino correcto? ¿Cómo ocurre esa búsqueda? Es lo que vamos a ver en este capítulo. Veamos la estructura de la tabla de enrutamiento en primer lugar. Vamos a saltar esto. La tabla de enrutamiento de cualquier router tenemos rutas de distintos orígenes. Principalmente rutas conectadas directamente, las interfaces configuradas en cada uno de los routers, rutas que han sido generadas estáticamente y rutas aprendidas por algún protocolo dinámico. Acá aparece un comando showIPRoute. Veamos que dentro de los códigos está la C de connected y podemos ver cuáles son las interfaces conectadas directamente en nuestro router. La S static nos dice cuáles son las rutas que han sido generadas estáticamente. Y las otras letras pertenecen a algún tipo de protocolo dinámico, por ejemplo R son aquellas encontradas por RIP, como puede ser esa. Si vemos nuestra topología anterior que hicimos con RIP, la tabla de enrutamiento en cualquier router se verifica con el comando showIPRoute. Bien, y aquí también podemos ver algunas que han sido generadas o aprendidas en distintos orígenes. Rutas conectadas directamente, tenemos 3. Rutas estáticas, que fue la que declaramos null, si recuerdan en el video anterior. Y aquellas aprendidas por RIP también están dentro de esta tabla. Todas estas rutas se van a una interfaz. Loopback, fastEthernet 01, fastEthernet 00, etcétera, null. La decisión de cómo este router envía los datos hacia esa interfaz correspondiente es lo que tenemos que analizar en este capítulo. Así es que veamos en primer lugar que hay 3 orígenes desde el cual pueden provenir las rutas. Importante es que en una interfaz, mientras esa interfaz esté apagada, esté en modo shutdown, no va a aparecer en la tabla de enrutamiento. Podemos comprobarlo. Vamos nuevamente a R1, showIP Interface Brief. Vamos a ver nuestras interfaces. Veamos lo que ocurre con la loopback. Interface loopback 0, shutdown. Vamos a apagar. showIPRoute. En nuestro showIPRoute, como nuestra loopback, que en este caso era la 10.001, no está prendida, por lo tanto el router no la va a agregar como conectada. Connected. Vean que en el comando anterior que ejecutamos, sí aparecía aquí, ahí aparecía conectada a la loopback 0. Como está en modo shutdown, esta vez no aparece. Si hago un debug hyperrouting para ver en tiempo real los mensajes de enrutamiento,
Nuevamente voy a ir a la interfaz loopback 0 y la voy a encender. Not shut down. Fíjense todos los mensajes que aparecieron. Se agregó a la tabla de enrutamiento inmediatamente. Y bueno, algunas router database, nueva entrada en la base de datos de router, está conectada directamente, la detecta y agrega esta información con la métrica 000 porque está conectada directamente. Recuerden que la distancia administrativa 0 es para las redes conectadas directamente. La distancia administrativa 1 es para las redes definidas en forma estática. ¿Sí? Y aquí aparece, esta ruta fue agregada con métrica, aquí está la métrica 0 y la distancia administrativa también 0. Y si consulto nuevamente la tabla de enrutamiento, ahora sí apareció porque está en modo no shutdown. Así es que primera cosa importante a tener en cuenta. Bien. Importante que la tabla de enrutamiento de Cisco es una estructura jerárquica. Hay una jerarquía establecida de esa manera para acelerar el proceso de búsqueda en las rutas. Quizás en una topología de 3 routers no tiene mayor relevancia porque la búsqueda es bastante rápida, pero sepan ustedes que los routers que trabajan en Internet con BGP, que es el protocolo que se utiliza en Internet, puede en algunos casos, en los routers más importantes de la red, en los backbone de Internet, puede llegar a almacenar entre 300 a 400.000 rutas en la misma tabla de enrutamiento. Imagínense ejecutar el comando show route y que salgan 400 o 350.000 rutas distintas. Naturalmente que el proceso de búsqueda tardaría mucho si es que fuese una estructura plana, y es por eso que se ha diseñado una forma jerárquica para acelerar esto. Existen dos tipos de rutas. Rutas de nivel 1, llamadas también rutas principales o primarias, y rutas de nivel 2 o secundarias. Esto es importante. Las rutas de nivel 1 son aquellas que tienen una máscara de subred igual o menor que la máscara classful de esa red. Por ejemplo, si tenemos 192.168.3.0, la máscara por defecto de esta red es 24, porque es una clase C. Y de acuerdo a esto sería una ruta de nivel 1 o ruta de nivel 2. Diciendo que la máscara de su red es igual o menor que la máscara classful de esa dirección de red. En este caso usamos una máscara 25, por lo tanto se considera una ruta de nivel 1 porque es igual, 24 es la máscara classful de esa red. Ahora si fuese la misma dirección, 3.0 con máscara 25, ¿sería nivel 1 o nivel 2? Sería nivel 2, porque ya la máscara es más grande, un número mayor a la dirección classful. Y la dirección 192.168.3.0.23, al ser una red sumarizada, sería también 1. Bien, así es que las rutas de nivel 1, como dice aquí, en primer lugar son todas las rutas por defecto, los default routes 0000, como aparece aquí, ¿sí? Son consideradas de nivel 1. Las rutas sumarizadas o superredes también son consideradas nivel 1, y voy a hacer un poco más de zoom, creo que fue demasiado. Voy a ajustarlo manualmente, 150. Sí, creo que ahí se ve más. Ruta de superred o sumarizada, por ejemplo, el bloque 192.168.0.022. Vean que la máscara de subred en este caso es menor que la máscara por defecto de la clase, que es 24. Por lo tanto, se considera ruta nivel 1. Y una ruta de red, que es aquella que mantiene la misma máscara que su clase por defecto. Esas son consideradas rutas de nivel 1. Bien. Ok.
Las rutas de nivel 1 pueden incluir una dirección de salto o una interfaz de salida al final, como es el caso de acá. Aunque esta interfaz está conectada directamente, si hay una interfaz de salida. O bien puede ser vía X dirección IP, como puede ser, por ejemplo, este caso. Déjame buscar un caso, si es que hay aquí. Bueno, aquí aparece como de nivel 1 porque es de la misma clase de la red, ¿cierto? La misma máscara. Y no tengo un buen ejemplo tampoco. Tendría que crear una manualmente. Pero aparece de todas maneras en el slide, ¿ok? Lo importante de esto es que si hay una coincidencia de algún paquete con una ruta por defecto, con una superred o con una red, inmediatamente se reenvía la interfaz que corresponde. No hay una revisión de las rutas de nivel 2. Simplemente se asume que si coincide por ahí, ok, se envía y ya. Ahora, pasemos al siguiente slide. Se considera también una ruta principal siempre y cuando ninguna dirección IP ni ninguna interfaz de salida exista en esa ruta, que es una pequeña diferencia con lo que acabo de explicar. Fíjense que una ruta final se considera ruta final cuando sí tiene una interfaz de salida o una dirección IP. En otras palabras, cuando sí es enrutable hacia algún destino. Eso se conoce como ruta final de nivel 1. Pero también tenemos la ruta principal de nivel 1. Y la ruta principal de nivel 1 es aquella, vean acá, que no contiene ninguna dirección IP de siguiente salto, como es la que apenas se anota acá. Voy a ver si es que la topología que tenemos se nota de mejor manera. En este caso, la ruta principal sería esta. No está asociada a ninguna interfaz de salida. Es solamente un indicador para mostrarnos que lo que viene a continuación sí es reenviable a través de alguna interfaz. Bien. Las rutas primarias se crean automáticamente cuando se agrega una subred a esta tabla de enrutamiento. ¿Sí? Tenemos acá las rutas de nivel 1. Bueno, vamos a ver, hacer un pequeño zoom aquí para que quizás pueda quedar un poco más claro. Rutas primarias de nivel 1, aquí están. Bien. Se produce cuando hay una subred. Si es que hay una ruta primaria, una ruta principal, se va a verificar cuál es la ruta secundaria o la subred, también es una palabra para distinguirla, y en ese caso se va a enviar a la interfaz correspondiente de salida. Siempre tengan en consideración que las rutas secundarias son subredes de una dirección classful. En este caso, esta es una subred, porque el bloque 172.16.3.0, al ser de clase B, pertenece al bloque classful 172.16.0.0. Bien, así es que si hay, nuevamente repito esto, si es que hay una entrada en la tabla de enrutamiento para una ruta por defecto, se va a ir por allá. Si es que coincide con una super red directamente, también se va a ir inmediatamente a la interfaz de salida. Si coincide con alguna red, classful, también. Bien. Pero si es que se trata de una subred, vamos a ver primero si es que existe la ruta principal. La ruta principal o el bloque classful, y luego se va a ver la subred y se va a reenviar por la interfaz correspondiente. ¿Sí? Acá hay una pequeña muestra en la tabla de enrutamiento sobre esta relación primaria-secundaria. Tenemos la red primaria, es esta, la red principal, aquí está, que está dividida en distintas subredes y aparece conectada a través de la ruta secundaria que lleva a la interfaz fase 00. Las rutas secundarias siempre van a llevar la ruta de origen y la dirección de red. También se consideran rutas finales porque finalmente se envían a una interfaz, aunque sea una interfaz null, no hay problema. Las rutas finales, aprendan también esto, rutas finales son aquellas que contienen una dirección de siguiente salto o una interfaz de salida, es decir, que son
efectivamente enviables. Miren este ejemplo. Analicemos bien lo que está acá. Aparece una red con clase considerada ruta de nivel 1, ¿sí? Porque es la máscara con clase. Aparece una subred, sin embargo aparece una subred 24 y esta es la máscara de subred para las interfaces, para las rutas secundarias, que es la que aparece a continuación. Y podría aparecer una segunda, una 172.16.4.0 también, sería 24. Si es que este bloque Classful fue dividido en subredes con la misma máscara, se le va a agregar un 24 acá para no tener que agregarlo abajo en cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, déjenme limpiar un poquito esta pantalla. Ahí sí. Se considera que esta ruta secundaria también es una ruta final porque sí tiene una interfaz de salida, es decir, los paquetes que coincidan con eso, por ejemplo, algo que vaya a... Creo que estoy fuera de pantalla aquí, un poco... Aquí. 172.16.3.27. Si es que va a este host, se va a buscar por acá, va a haber una coincidencia. Sí hay una coincidencia con el bloque 172.16.00, pero esta red no lleva a ningún lado. No tiene interfaz de salida. ¿Qué es lo que se hace? Se pasa a la interfaz secundaria, a la ruta secundaria. Y la ruta secundaria, efectivamente hay un 3.0 y se reenvía por la interfaz FA00 del router. Ahora, si la dirección de destino de este paquete IP fuera 4.3, 172.16.4.3, va a ocurrir el mismo proceso. Se va a analizar primero esta red classful o ruta primaria. Y al no tener una interfaz de salida, vamos a saltar a la interfaz, a la ruta secundaria, pero acá no hay ninguna entrada. Por lo tanto, este bloque no es direccionable. Este paquete no se reenvía a ningún lado. Bien, por eso se considera ruta final, en este caso la 3.0 y no la anterior. Si las dos rutas, miren aquí, si las dos rutas secundarias mantienen la misma máscara, es decir, tanto esa, la 2.0 como la 3.0, si tienen la misma máscara subred, en este caso son dos subred máscara 24, entonces la principal va a mantener esa ruta, esa máscara, perdón. Va a ser 24, aunque sea un bloque classful cuya máscara por defecto es 16. Pero lo que intenta mostrar esto no es la máscara en sí del bloque classful, que ya lo sabemos por defecto que es 16. Lo que muestra esto es cuáles son las máscaras que vienen en las rutas secundarias hacia abajo. Estas dos son máscaras 24. Quizás en este slide queda un poco más claro. Supongamos que viene un paquete de datos para la dirección de destino 172.16.3.8. Destino eso. El router, antes de conmutar esto, va a buscar su tabla de enrutamiento. Va a buscar en las rutas de nivel 1 si es que hay una coincidencia acá. ¿Sí? Antes de pasar por la ruta por defecto, la superred o la red, va a buscar una ruta primaria. La ruta por defecto generalmente se considera una ruta de último recurso. Bien. Existe una entrada para la red acá. Dejemos la ruta por defecto para el final. Existe una super red tal vez. Si es que hay un 172.16.00 máscara 10. ¿Ya? Que sería una super red. Si no existe, como no es el caso, saltamos a ver si es que hay una red. Como este es el caso de que si hay una red, vemos acá, que es la 172.16.000, aquí, vamos a entrar a verificar las rutas secundarias. Tengo la subred 2.0 y la subred 3.0. La subred 3.0 es la que coincide, por lo tanto los datos van a ser reenviados a través de la interfaz Fast Ethernet 00, que es la ruta final para estos paquetes, y finalmente son enviados a otro router. ¿Ok? Esto puede ser un poco complejo de entender, pero la verdad es que es bastante lógico, teniendo en cuenta en primer lugar que el router es un dispositivo que tiene cierta inteligencia para poder determinar cuáles son las rutas que más les conviene y para dónde se tienen que reenviar.
Ahora, en las redes classless, las rutas secundarias no necesariamente tienen la misma máscara que la ruta principal, ni tampoco entre ellas. Fíjense aquí. Tenemos la ruta principal de nivel 1 y acá abajo están las rutas de nivel 2, secundarias. Y usamos la máscara 30, dos máscaras 30, una 24 y la máscara 1 es 16. Aquí está la máscara, la ruta principal de nivel 1, ruta de nivel 2. Y esto es por el uso de VLCM, máscaras de subred de longitud variable. Al usar un método de enrutamiento y direccionamiento classless, como se manejan distintas máscaras de subred, no es necesario que todas las direcciones y las entradas en las tablas de enrutamiento mantengan la misma máscara. Como si era el caso anterior, quiero volver un poquito atrás, acá. Aquí estamos usando una máscara de subred X y aquí las otras son la misma máscara. Pero en el caso de este slide, aquí aparecen máscaras diferentes, ¿ya? Así que no es necesario. En las redes clases, un pequeño resumen para ver si es que han ido entendiendo bien esto. Cuando hay enrutamiento o una red de tipo classful, no se muestra la máscara en la ruta principal. No se muestra, porque no es necesario. Pero cuando es classless sí es necesario decir cuál es la máscara. El término variable subnet no se va a ver cuando es classful, pero sí se va a ver cuando es classless. Y si pueden asociar esto con algo, quiere decir que han ido entendiendo bastante lo que es enrutamiento. ¿Por qué aparecerá el término variable subnetted? ¿Qué es lo que está presente en la tabla classless y no en la tabla classful? Variable length subnet mask. Por eso dice que está subneteado de forma variable. Veamos ahora si es que tengo algo aquí. Creo que no. Por la topología que hice. No, yo en mi topología no incluí máscaras diferentes. Así es que no va a aparecer variable subnetted, solamente subnetted. ¿Okay? Se incluye el número de las diferentes máscaras, no en classless, sí en no en classful, sí en classless, en las rutas secundarias, tal como lo veíamos recién. Aquí. Oh, se me perdió el slide, un segundo. Creo que estoy muy atrás. Aquí. En este caso. Bien. Se incluyen las máscaras. La máscara de subred está incluida en cada entrada de ruta secundaria siempre que sea classless. Porque recuerden que nuevamente en el mundo classful o con clase, la máscara se asume. No es necesario enviarla, no es necesario tenerla presente, se asume a partir de la IP. En cambio, en el mundo classless sí es necesario especificar siempre la dirección IP junto con una máscara. Bien, como es el caso de acá. Esta es la que andaba buscando hace un rato. Aquí está la ruta principal. Esto se trata de una red classless. Aquí todo esto es un entorno classless. La red principal, que es con la clase aparece 16, pero no es una red final, por lo tanto no tiene una tabla, en la tabla de enrutamiento no tiene una interfaz de salida, como si lo tienen estas tres que son secundarias. Una va a la serial 000, serial 001 y fase Ethernet 00. Y cada una de ellas tiene sus propias máscaras, fíjense. Es por lo que les acabo de explicar. ¿Cómo se examinan las rutas finalmente? A ver, si hay una coincidencia con una ruta final de nivel 1 y no es una ruta principal, si no es el principal, se envía directamente los datos hacia esa interfaz que corresponda. Ahora, si el router tiene que examinar las rutas de nivel 2, que son las secundarias, va primero a buscar una coincidencia en esa ruta, ¿ya? Y si no, se va a determinar el tipo de comportamiento, ya sea classless o classful. Si es classful, se descarta el paquete porque no se va a poder enviar a una red que no está dentro de la tabla de enrutamiento. Si es classless, se va a buscar una super red, una red sumarizada de nivel 1, o bien una ruta por defecto. ¿Okay? Yo les decía que la ruta por defecto se considera también ruta de última instancia y déjenme mostrarles acá. Dice
Gateway of Last Resort is not set. No está configurado la puerta de enlaces de último recurso, porque no hay rutas por defecto. Pero si yo agrego una ruta en este router, manualmente, y para no enviarla a ningún lado, la voy a enviar a la null 0 también. Null 0. No la puedo enviar a la null 0. Ahí sí, había escrito mal. Oh, tengo el debug IP routing. Show IP route. Fíjense, aquí acabo de agregar una ruta estática. Aparece con el asterisco porque el asterisco dice que es una ruta candidata por defecto, conectada directamente a la null 0, pero cambió el mensaje y dice que la ruta de último recurso es la que aparece ahí. O sea, en el caso de que nada coincida, no haya ninguna coincidencia en la red, se va a ocupar esta ruta para reenviar los mensajes. En mi router se iría a la null 0 y no iría a ningún lado. Bien. Una cosa, un detalle, a lo mejor ustedes pueden preguntar cuál es la idea de enviar una ruta por defecto a la null si finalmente los paquetes IP no van a llegar a ningún lado. Sí, pero, es verdad, si tenemos un router acá, conectado a internet, y tenemos un host, y en este router tenemos justamente una ruta por defecto hacia la null 0, cuando el host quiera enviar datos a una red que en este router no existe, por ejemplo, 200.333, ¿ya? Y acá en el router 1 no hay una entrada para esta ruta particularmente, sino que hay una ruta por defecto a la null 0. Se van a enviar los datos a este router y él lo va a descartar inmediatamente y no le va a avisar nada a host. Pero si en esta red no existe esta null 0, no existe lo que yo acabo de crear en el router que les mostré en Packet Tracer, sino que derechamente no existe la red y no hay ninguna entrada en la tabla de enrutamiento que coincida con esta red, lo que va a hacer el router 1 es enviarle de vuelta un mensaje de tipo ICMP que diga host de destino inaccesible. Así que sí hay una leve diferencia. Otra cosa que concierne el proceso de búsqueda de la tabla de enrutamiento es lo que se denomina coincidencia más larga o la mejor coincidencia o coincidencia más específica o, bueno, recibe varios nombres. Pero la idea de esto es que se va a preferir una ruta con mejor coincidencia, es decir, que coincida la mayor cantidad de bits hacia la izquierda. Veamos el ejemplo que aparece acá. Va a ir un paquete IP destinado al host 172.16.0.10. Este es un router R1 con una interfaz que vamos a suponer que acá tiene la interfaz 1, 2 y 3. Hagámoslo así, 1, 2, 3. ¿Okay? Cada una de ellas lleva algún otro método de enrutamiento. Esto se supone que era un router. Router 1. Y acá la faz 00. Y resulta que en este ejemplo está entrando un paquete IP en la faz 00 que va con destino a la faz 010. Vamos a suponer que esta es la interfaz 1, 2 y 3 de mi diagrama. Como existe una entrada para las 010, aquí en la ruta 1, también existe en la ruta 2, también existe en la ruta 3. Todos coinciden, porque esta dirección IP sí es parte de esta super red, que es 172.16.00.12, también es parte de esta subred, y también es parte de esta otra subred. Coincide con las tres. ¿Sí? Coincide con las tres. Entonces, el router se va a encontrar con el problema de aquí, ¿por cuál interfaz saco este paquete? ¿Lo envío a través de la 1, la 2 o la 3? Entonces va a mirar los bits de ese destino y va a buscar entre sus coincidencias en la tabla de enrutamiento cuál coincide mejor. Y en este caso no va a utilizar la ruta 1 porque tiene una ruta 2 que coincide mejor que ella. Incluso la ruta 3 tiene más bits coincidentes por la máscara que se está usando, 26, fíjense, hasta aquí. Entonces, por defecto, este router va a enviar los datos a la IP o a la interfaz conectada a la ruta 3 y esos datos se irían para acá.
porque existe la mejor coincidencia. Una aclaración que también es válida. Dentro del criterio que tienen los routers para elegir la mejor ruta hacia un destino está, en primer lugar, la distancia administrativa. Recuerden que es el método que se utiliza si es que un router tiene múltiples métodos de enrutamiento. Por ejemplo, todo esto se arregla con un dibujo, ¿cierto? Aunque lo voy a hacer un poco más chico. Si es que este router 1 tiene 3 routers que lo acompañan, y esos 3 routers conectan con la red A. Y router 1 tiene que reenviar un paquete de datos hacia la red A, pero tiene 3 posibles destinos. Supongamos que acá en estos 2 routers estamos hablando RIP. ¿Ya? Y en este router de acá estamos hablando OSPF. Cuando el router se encuentre con esa disyuntiva, es decir, a cuál de las interfaces se envía, lo primero que se toma en consideración es la distancia administrativa. ¿Cierto? RIP es 120, voy a anotar en algún lado, 120, OSPF 110, por lo tanto, en primera instancia se preferiría la red de allá. Si fuese el caso contrario, si acá fuese la distancia administrativa mucho mayor, por ejemplo, digamos, rutas externas EIGRP, que son 170, si esto fuese EIGRP externo, el router va a decir, ok, me conviene más irme por RIP, porque la distancia administrativa es menor, pero tengo 2 rutas acá adentro, por lo tanto voy a usar la métrica más baja, es decir, acá tengo 1 o 2 saltos y acá tengo 1 y voy a usar finalmente este enlace. Eso es así, distancia administrativa versus métrica. Y existe una excepción a ese comportamiento, que es cuando una ruta coincide la mayor cantidad de bits, no le va a importar al router si se va por RIP, no le va a importar si se va por OSPF o si se va por ruta estática. No va a mirar la distancia administrativa, va a mirar la mejor coincidencia. Y es probable que por esa razón, aunque esté configurado RIP en este enlace y OSPF en este otro, siendo que OSPF tiene mejor distancia administrativa, puede que incluso se vaya por RIP debido a que esta ruta de acá, que ya no se ve nada en mi ejemplo, pero en esta ruta puede haber una mayor coincidencia de bits, así que la coincidencia más larga es la que manda en primer lugar en la tabla de enrutamiento. ¿Ya? Para esta coincidencia, en primer lugar, tiene que haber una coincidencia entre la ruta y la IP destino. Aquí está un poco con unos colores un poco malos, pero veamos. Veamos los bits que coinciden aquí. En este caso, el destino es 192.168.1.2 y acá la ruta de nivel 1 solo coincide el primer bit. No coincide. La máscara dice que es de 16 bits, por lo tanto los primeros 16 deben coincidir, así que el router va a omitir esta ruta. No va a enviar este paquete IP a este destino por esta interfaz, porque no coincide en absoluto a nivel binario. Se busca una dirección IP aquí tenemos un ejemplo donde aparece mucho más claro esto. ¿Okay? Vean que la ruta de nivel 1 ahora sí corresponde a una coincidencia más larga, porque coinciden los primeros 24 bits. Es decir, se trata de una red que sí nos sirve, porque la máscara está mandando eso. Así es que el router va a tomar la decisión de enviar este paquete IP a través de esta ruta de nivel 1. ¿Bien? Antes de que se examine la ruta de nivel 2 secundaria, debe haber una coincidencia entre la ruta principal Classful y la dirección IP destino, que es lo que acabamos de ver hace un rato atrás. Aquí, fíjense. En este caso, tenemos esta ruta de nivel 1, ¿sí? Y las demás rutas secundarias, las que aparecen aquí. Acá tenemos otra. Eso está separado, lo quiero separar un poco acá. Pertenecen a, estas son subredes, son todas máscaras 24, pueden ver, del mismo bloque IP. Entonces, antes de que se examinen estas rutas secundarias, va a buscar una coincidencia entre esto y la ruta destino, o puede ser eso también.
¿sí? Eso es lo que se explicaba al principio con que la tabla de enrutamiento es jerárquica. Siempre se respeta el proceso de búsqueda nivel 1, nivel 2. Dice, como el router busca una coincidencia con una de las rutas secundarias de nivel 2, yo creo que esto puede quedar un poco más explicado. Déjenme buscar un slide donde sí aparecía. Un segundito. Aquí. Las rutas de nivel, acá están las secundarias de nivel 2, que son las subredes. No se olviden, secundarias de nivel 2. Ahora volvamos. Cuando el router busca una coincidencia con una secundaria de nivel 2, primero se analizan las rutas primarias, naturalmente. Y si hay una coincidencia, se pasan a examinar la secundaria. La ruta secundaria elegida es la que tiene la coincidencia más larga, finalmente, si es que hay una o más que coinciden con la cantidad de bits. ¿Ya? Es la forma que tienen de desempatar la igualdad. Ahora, si es que luego de todo el proceso de búsqueda en la tabla de enrutamiento sigue habiendo empate, es decir, hay dos o más interfaces que coinciden todos los bits, se inicia algo que se denomina balanceo de carga. Es decir, el router dice, ok, no hay ninguna ruta preferida, las dos tienen el mismo valor, envío datos simultáneamente por ambas interfaces. ¿Ya? Cuando se utiliza BLSM no cambia este proceso de búsqueda. También se analiza primero la ruta nivel 1 y si es que existe una coincidencia, luego se pasa a la ruta de nivel 2. Respecto al comportamiento de enrutamiento, sepan ustedes que a partir del sistema operativo 11.3, la versión 11.3 del iOS, IP classless viene configurado de manera predeterminada. Podemos comprobarlo acá. Le damos un show version. Show version nos dice que este es el 12.3, por lo tanto debe venir el comando IP classless, show run. Veamos. Ahí está, ¿lo ven? IP classless. Eso viene preconfigurado en el router, no es necesario hacerlo. Pero en algunos laboratorios de troubleshooting, de enrutamiento, se deshabilita el comando IP classless. No existe. Y los routers comienzan a comportarse de manera muy, muy extraña. Hay que fijarse siempre si está activado el enrutamiento classless. Para que funcionen las redes no contiguas, para que funcionen las superredes CIDR y también el uso de BLSM. ¿Bien? En resumen de este capítulo, la tabla de enrutamiento contiene tres orígenes de los cuales se pueden aprender rutas, es decir, las redes conectadas directamente siempre y cuando estén en no shutdown. ¿Recuerden? Si están en shutdown, no se muestran. Rutas estáticas que hayan sido ingresadas mediante el comando iproute. Y rutas aprendidas por algún protocolo de enrutamiento como RIP, OSPF, XRP, etc. Dentro de la tabla de enrutamiento, estas rutas se encuentran en una jerarquía determinada principalmente por las rutas de nivel 1, que son aquellas cuya máscara de su red es menor o igual que la máscara classful. Y lo veíamos con el ejemplo 192.168.00. 22, 23, 24, 25. Supongamos que tenemos la misma red aquí con esas distintas máscaras. ¿Cuál de esas corresponde a una ruta de nivel 1? Pregunta probablemente de alguna prueba por ahí. ¿Cuál de estas es una ruta de nivel 1? Y la ruta de nivel 1 es aquella que tiene una máscara de subred menor o igual que la máscara de subred classful. Este es un bloque de clase C, por lo tanto la máscara por defecto es 24. Todas las redes que sean 24 o menos se consideran rutas de nivel 1. Eso es 22, 23, 24. ¿Ya? Y si es 25, se considera una ruta de nivel 2 porque va a ser una subred. ¿Ok? El proceso de búsqueda en la tabla de enrutamiento quizás aparece aquí mejor explicado y esto pueden poner pausa, analizarlo tranquilamente, escribirlo y ver si es que aquí les queda mejor, más clara la explicación, porque no es tan sencillo entender esto. En primer lugar, cuando entra un paquete IP al router, el router antes de decidir por qué interfaz lo va a reenviar, va a mirar su tabla de enrutamiento.
Si esto fuese un switch, lo que va a hacer el switch es mirar su tabla CAM para determinar por qué interfaz de switching se envía a partir de la dirección MAC. El router es un poco más complejo y es por eso que introduce un poco más de latencia en la red. Este proceso hace que primero se revisen las rutas de nivel 1, ¿bien? Ya sea una superred, una red o una ruta por defecto. Si es que coincide con una de esos, si la mejor coincidencia es una ruta final, es decir, la ruta final no olviden que es aquella que tiene en la interfaz tiene una interfaz de salida, se reenvía el paquete, ¿ya? En algún caso, o se examina esa ruta principal para ver si es que coincide con una ruta secundaria y se envía por una ruta secundaria. Ahora, en la ruta de nivel 2, si se encuentra una coincidencia entre el destino, la IP destino a la cual va este paquete, y la ruta secundaria, simplemente se envía directamente el paquete, ¿ya? Si el caso es que el router está usando Classful, ese paquete no va a ser posible enviarse, porque se está tratando de una subred y en Classful prácticamente no hay subredes. Si el router está utilizando un comportamiento classless, va a buscar primero una superred de nivel 1 o si no, una ruta por defecto. Cualquiera de las dos. Preferible la ruta nivel 1. Si encuentra una coincidencia, ya sea en la misma ruta nivel 1 o en una ruta por defecto, se reenvía a donde corresponda. Y si no hay ninguna coincidencia, o porque por ejemplo el router no tiene una default route, ese paquete simplemente se descarta. Comportamientos de enrutamiento quiere decir si es que acaso el router es classful o classless, y está dado principalmente por el uso del comando no IP classless aquí, para convertir el router en un router classful. Y aquí no se buscará más allá de las rutas secundarias. Ahora, si es classless, el router hará una coincidencia, tratará de buscar los bits más coincidentes para hacer el reenvío de sus paquetes IP. Muy bien, este ha sido un capítulo un poco complejo. Les sugiero que profundicen esto con la lectura de la currícula CCNA, porque en algo menos de una hora no se puede explicar tan bien como se quisiera este concepto. De todas maneras, que es importante para comprender finalmente cómo funcionan los routers. Muy bien. Con esto terminamos esta sesión y nos vemos en la próxima.